Ya estamos. Bueno, pues buenas tardes a todos otra vez. Vamos a hacerlo dividido en dos partes, más o menos, ¿vale? Primero os voy a enseñar yo unas diapositivas con unas imágenes y luego Juan Diego hablará un poco del manejo de estas espadas, porque la idea es hablar un poquito de lo que podríamos llamar pues, espada de punta y corte, roperas tempranas, espadas militares y civiles, o porque a muchos nos ha pasado que, sobre todo centrado en 1600, ¿vale? Y en fechas alrededor, nos preguntamos, por ejemplo, que además hemos estado varios hablando del tema en el Classroom, sobre, pues, por ejemplo, qué espadas utilizamos para estudiar el primer tratado de Pacheco, de las grandezas de la espada. Entonces, siempre nos pasa, y a mí el primero que me ha pasado, luego si queréis os enseño las dos hojas que he acabado teniendo para este tema, que no sabe, que por un lado pensamos en 1600, es pronto todavía, entonces son espadas de punta y corte o son roperas tempranas, pero con las espadas de punta y corte al final tenemos esa concepción también un poco marotziana, ¿no? De una guarnición, pero solo con un par de anillos, ¿no? Lo que sería el arriaz y dos anillos, ¿no? Si acaso unos pitones o cosas así, pero no muy elaboradas. Pero también a este tipo de espadas, como la que tenemos aquí en la imagen, cortesía de Vicente, les llamamos muchas veces punta y corte y no tenemos, no hemos tenido, y a veces no tenemos, una forma concreta de llamarlas, porque también utilizamos el término espadas militares o espadas civiles, pero el propio término de espada ropera ya es muy específico respecto a que se supone que es una espada de vestir. Entonces, esa distinción, claro, queda todo un poco en el aire, ¿no? Entonces, vamos a ver, en las diapositivas los que os voy a enseñar son algunos modelos que están todos sacados de la Wallace Collection, ¿vale? Con la longitud del arma entera y la longitud del arma entera, el ancho de hoja y el peso, ¿de acuerdo? Entonces, Diego, porfa, quita la cámara y el micro. Entonces, os las voy a enseñar porque es bastante curioso, ¿vale? A ver. Vale, bien. Vale, tenemos primero un grupo de 4 que podéis ver aquí, que nos parecerían pues, espadas roperas un poco sin más, ¿no? Con una longitud que, a ojo de buen cubero, por así decirlo, con la empuñadura, podemos pensar en que son la típica espada ropera que tenemos todos o que hemos usado todos de pues su 1,5 m, 1 metro 10 de hoja. Pero, y que consideraríamos espadas roperas, ¿no? Pero si nos ponemos a fijarnos en las longitudes, a poco que tengan de empuñadura, nos salen unas espadas que, teniendo en cuenta que además los pomos son grandes, nos salen unas hojas cercanas más bien a los 95 centímetros desde los arriaces. Y con unos pesos que, bueno, las espadas nuestras de práctica no suelen pesar esto. Las que son más medievaloides, más, pues lo que decía de Marocho, sí que suelen pesar más, pero para 1600 tendemos a pensar en unas espadas muy pesadotas, pero bueno, no se van mucho de madre estas y tampoco se van mucho de longitud. Y sin embargo, es eso, o sea, estas a simple vista hablaríamos de espada ropera, casi todo el mundo, pero tiene una longitud bastante cercana a lo que podríamos considerar una punta y corte. Entonces, pues tenemos ahí el problema de eso, de cómo las nombramos, en qué grupo las clasificamos, ¿no? Por así decirlo. Porque además tienen una guarnición muy elaborada, que sorprende un poco la longitud con la guarnición, porque esperaríamos al ver esas guarniciones, que además son muy, muy características de los tratados italianos, podríamos esperar unas espadas larguísimas, ¿no? Luego tenemos este segundo grupo. Bueno, antes de pasar, fijaros que el ancho de hoja no varía mucho, o sea, para lo que es un ancho de hoja sí que varía,
pero no es una locura. La más estrecha es esta, pero las otras están ahí, casi en los 2,5 centímetros, podríamos decir, de media casi. Y eso, ¿por qué es importante fijarnos en el ancho de hoja? Porque si nos vamos a esta, por ejemplo, claramente vemos que a pesar de tener una guarnición bastante similar a las otras, incluso más elaborada, tiene una hoja mucho más ancha, que podríamos pensar más en una punta y corte, que no con las anteriores, que parecen más lo que entendemos por una ropera, que podríamos llamar ropera temprana. Y en estos otros 3 casos también nos ocurre que vemos que hay guarniciones bastante elaboradas, pero con hojas bastante, que a simple vista parecen bastante potentes y que nos da la sensación de que van a pesar mucho. Y cuando vemos las longitudes, nos encontramos unas longitudes similares a las anteriores, unos anchos de hoja que tampoco son mucho más exagerados que algunas. Acordaos que la última que hay aquí tiene un ancho de hoja muy similar a la primera, que son 2,8 y esta es 2,9 creo. Ahora lo vuelvo a poner, pero esta tiene un estrechamiento entre los filos mucho más acusado. Es una hoja bastante más triangular que no la primera que tenemos ahí, que es mucho más paralela y en el peso se nota, midiendo casi lo mismo, pesa bastante más. Y lo mismo nos pasa con las demás, que pesan todas, salvo la última, que es muy curioso porque además es la más larga y no tiene un estrechamiento entre los filos especialmente acusado, pero pesa menos. Puede que sea la guarnición, el pomo o que la hoja sea más plana, pero ahí está. Y es curioso porque a simple vista, si no las observamos mirando los pesos, podríamos pensar perfectamente que tanto que miden 1,15 m como que pesan, salvo la primera, las otras se podrían confundir perfectamente con unos pesos de 1 kilo o 1,1 kg y la mayoría los pasan de lejos. Otro grupo de espadas serían estas 4, que parecen muy similares a las primeras 4 que os he puesto, pero, sin embargo, ya se aproximan a una longitud más cercana a lo que consideramos, a lo que utilizamos como roperas. Pero las guarniciones son exactamente las mismas que en el primer grupo, muy parecidas a las del segundo, y los pesos son un poco menor, o sea, un poco mayores que en el primer grupo porque son más largas, pero las hojas, fijaros que se parecen mucho a las del primer grupo en la forma, con lo cual tiene sentido que sean más pesadas al añadir casi 10 centímetros casi todas ellas. Tiene sentido que aumenten un poco el peso, pero algunas de ellas, por ejemplo la última, que tiene un adelgazamiento bastante importante, una longitud que no es exagerada y un ancho de hoja que es normal con lo que hemos visto hasta ahora, y pesa bastante, pesa casi tanto como la primera del grupo anterior, que recordemos que tiene una hoja bastante monstruosa, por así decir, ¿no? Pero ahí están. Entonces, la cuestión es, las primeras por longitud podríamos clasificarlas como puntas y corte a lo mejor, pero por morfología general y por la guarnición obviamente parecen roperas. Las segundas, solamente por la morfología de la guarnición y por la forma general, parecen roperas, pero tienen un peso y unas características que las acercan más a lo que podemos imaginar normalmente como una punta y corte. Estas nos pasa otra vez un poco lo mismo, no nos pasa tanto, pero nos pasa del estilo, que muchas veces decimos, no, en grandezas o en tal tratado de 1600 son puntas y corte, porque creo recordar que el propio Pacheco lo comentaba, de que hay que usar hojas anchas, tal, pero claro, esto no son hojas estrechas. Es verdad que la distancia que hay en las hojas está medida, obviamente, aquí, porque o aquí, ¿de acuerdo? Es imposible que esto mida 2,4 centímetros, porque entonces esto significa que mediría 5 a lo mejor, o 4 centímetros, y por proporciones no saldría una empuñadura para adelante. Entonces, tenemos que tener un poco en cuenta. Este grupo se acerca mucho a lo que consideramos una ropera estándar de la época, ¿no? Una ropera. Pero ahí está el punto de... Son morfológicos, o sea, la forma es prácticamente igual que el primer grupo, que como hemos visto, por medidas, si nos dan esas medidas aparte, o sea, a mí me ponen solo las medidas del primer grupo, sin las espadas al lado, y yo pienso que me están hablando de
de otro tipo de espadas, probablemente, por la longitud. Me ponen estas y también, pero ya me ponen estas y pienso en roperas. Entonces, el punto está no tanto en determinar si estos son roperas tempranas o si son puntas y cortes, sino en ver que precisamente hay mucha diferencia. Lo mismo con lo militar, ¿no? Obviamente, este grupo nos da una sensación más de ropera militar, o de espada militar, porque son más anchas, parecen más robustas, aunque puedan estar muy adornadas, lo cual significaría que su dueño tiene pasta y ya está, pero parecen militares. Y lo mismo le pasa al grupo que os voy a enseñar ahora, que si os fijáis van a ser muy similares justo a las anteriores, con unas guarniciones muy similares, algunas se ve a la legua, como es el caso de esta, que parecen unas guarniciones, o de esta otra, que parecen guarniciones robustas, comparadas, por ejemplo, con esta de aquí, pero que no tendrían por qué añadirle muchísimo más peso. Pero las hojas sí que observamos hojas anchas. Y efectivamente, con una longitud muy similar al grupo anterior, los pesos, especialmente el de la tercera, se van mucho. Pero fijaros que el de la cuarta y el de la primera, que tiene la hoja más ancha de todas, con 3,3 centímetros de ancho en la base y no adelgaza demasiado, no es una salvajada. Y a mí eso me recuerda mucho a una punta y corte o a una espada militar, y esa hoja la podríamos esperar perfectamente solamente con los elementos más sencillos de la guarnición. No me digáis que esta hoja, con una guarnición de este tipo, pega muchísimo, ¿no? A mí por lo menos me da una sensación de, oye, pues perfectamente. Puede que sea un remonte o simplemente puede que sea una espada militar. Ya podemos entrar en si lo llamaríamos ropera o no, por lo que decía. Las roperas se supone que son para vestir. En la guerra sí las vistes, pero bueno, más por necesidad que por complemento, ¿no? Pero es interesante ver cómo con una longitud muy similar al grupo anterior, los pesos son claramente muy superiores en todas, salvo en el último, eso es verdad, que no se va tanto, pero las tres primeras sí que son elevados, y sí que os puedo decir que la primera, además, en la Wallace Collection tienen el punto equilibrio, y el punto equilibrio está a 18 centímetros de la guarnición, es decir, que andará pues por aquí más o menos. Es decir, que nos habla de una espada que no pesa mucho, pero que tiene que tener una capacidad de corte importante, ¿vale? Y para terminar, que seguro que se os está haciendo ya larga tanta... Aunque, a ver espadas siempre mola, pero verlas mientras se me vaya a mí igual no hace tanta ilusión. El último grupo, que sería lo que todos, probablemente, tanto por medidas, que fijaros que son incluso más cortas que el primer grupo, no una barbaridad más cortas, pero por medidas como por pesos, que no son necesariamente muy pesados. Es verdad que 1,15, si las comparamos con los pesos de las anteriores, 1,15 kg o 1,03 kg, se hace pesado para la longitud de la espada, teniendo en cuenta que los anchos de hoja no son muy elevados comparados con las anteriores. Sí que es verdad que la distancia entre filos, salvo en la primera, que es bastante triangular, se mantiene más paralela que en muchas de las roperas que hemos visto. Por ejemplo, en este grupo se ven mucho más adelgazamientos. Es verdad, en la tercera no se aprecia tanto porque es una hoja muy paralela, pero es muy finita. Tiene 1,8 centímetros solo. En casi todos vemos un adelgazamiento entre filos que en el último grupo no vemos. Pero no suben un peso exagerado. Algunas pueden ser más pesadas, otras menos, pero sí que vemos unas hojas ya más que podríamos considerar o militares o ese concepto de punta y corte que tenemos, pero con guarniciones elaboradas. O sea, todas estas espadas tienen pinta de tener una guarnición bastante... O sea, esta sí que es verdad, la primera parece que solo no tiene guarnición por un lado, a la segunda parece que le pasa igual, pero a la tercera y la cuarta no. Y las partes de guarnición que caerían en el dorso de la mano son elaboradas en las cuatro. O sea, no son la que es solo muy sencilla con los dos anillos y los pitones como mucho. Entonces, siempre que hablamos de eso, de 1600, parece que es una fecha muy límite en el cual Pacheco usaba puntas y corte y los de antes usaban puntas y corte y luego ya se usan roperas, pero que por lo que podemos observar, es verdad, es una colección, son 20 espadas.
hay muchísimas más espadas y no he introducido ninguna italiana porque me interesaba sobre todo más la zona, o sea, ninguna italiana en el sentido de ninguna italiana de estas de metro 26 o metro 30, porque esas se van tanto de peso como de forma, ya se ven unas roperas muy distintas, pero me interesa la concepción esa de la diferencia entre ropera y punta y corte, o ropera temprana y punta y corte, o qué, es una espada militar y una espada civil, una ropera militar y una ropera civil. Hay muchos grises, pero sí que podríamos apreciar que la mayoría de las espadas que encontramos asociadas a 1600 son de este tipo de guarniciones y con unos pesos variadísimos, unas longitudes muy variadas. Entonces, podríamos determinar que para esos tratados, oye, pues lo lógico es que se emplearan estas guarniciones y que se emplearan unas longitudes similares. Es decir, no tendría mucho sentido. Podríamos hacerlo, desde luego, se puede. No, pero no tiene mucho sentido que asociemos, por ejemplo, este último conjunto de roperas, este último grupo, a un tratado como el Grandezas, sin tener en cuenta todas las demás, que son la mayoría, y que además son las que tienen un aspecto claramente civil. Porque estas, aunque están adornadas, tienen, y se podría ver en los retratos de la época, cosa que no nos ha dado tiempo a detallar, pero se puede ver que las guarniciones que se utilizan son más de este estilo en la calle, y sí que es verdad que cuanto más sencilla es la guarnición, más corte militar tiene. Entonces, no es tanto el sentar cátedra de estos son punta y cortes y estos son roperas, que de hecho estas ya hemos hablado que por peso no nos cuadran tanto con lo que sería una ropera civil, porque, bueno, hombre, sí, vas a asustar mogollón a la gente, porque si llevas un monstruo como el primero, pues a ver quién se te arrima, pero en un contexto civil, con una ropera de este estilo, te sobra y te basta. Porque no estás esperando que haya unos choques con protecciones rígidas, no estás esperando encontrarte con una alabarda a lo mejor o con una pica. Entonces, puedes aligerar esa hoja y no olvidemos que, aunque Pacheco es militar, Pacheco escribe en un contexto civil al final. Entonces, hay que tener cuidado con lo que asociamos a los tratados y un poco es hacer la reflexión sobre que es un poco todo revuelto si no queda muy claro, porque yo fui el primero que se sorprendió cuando al ver el primer conjunto, que en las fotos parecen totalmente, este es el primero, ¿verdad? Sí. Parecen unas roperas totalmente normales, te encuentras con que tiene unas longitudes que, acordaos del último conjunto que hemos visto, que tenían alrededor de 100 centímetros. Estas tienen 104. No es una longitud característica de ropera. Es una longitud que se acerca más a esa concepción de punta y corte. Entonces, es un poco ver que hay esos conceptos de ropera temprana, punta y corte, tendríamos que o acotarlos un poco más o entender que bueno, que puede hablarse de puntas y cortes, espadas militares, espadas civiles, roperas tempranas y que pues, hay ahí una mezcla y un color que es muy interesante y que no podemos olvidar nunca a la hora de decir, para este tratado voy a usar esto. Porque hay que mirar a ver qué es lo que más había, qué es lo que tiene sentido utilizar en el contexto del tratado. ¿De acuerdo? Entonces, yo sobre todo era enseñaros esto, un poco los pesos, que vierais que el ancho de hoja aumenta, sobre todo en las que tienen un aspecto bastante militar y que eso, que son parámetros muy interesantes y que nos faltan los puntos de equilibrio, que es una pena. Así que, sin más, si queréis comentar algo antes de que empiece, de que nos cuente de su parte Juan Diego, pues corto el audio y corto el compartir pantalla y lo dejo en vuestras manos, aunque no ha levantado nadie la mano todavía. ¿Alguien quiere aportar algo, comentar, echarme la bronca porque he dicho algo mal, que probablemente? Pedro, cuéntanos, dinos. Yo solo un pequeño apunte.
¿Cuándo dejaremos de llamar a la espada de punta y corte? Que es que desde que puso de moda ese término Clement, pues ahí estamos todavía llamándola así. Porque una de las cosas, por ejemplo, tú la que estás hablando ya era de roperas tempranas, pero es que estamos hablando de 1600. Eso a mí ya no me parece temprano. O sea, yo ropera temprana llamaría pues, precisamente al modelo de Marozzo, ¿no? Y de hecho, podemos empezar ya a tomar un poco las definiciones de la época. O sea, porque punta y corte es un neologismo que en un principio, cuando hace unos 15 años ya se empezaba a tratar con esto, el señor Clement lo sacó ahí a la palestra, pero podemos llamar, por ejemplo, si queremos distribuir en categorías, pues espada de pitones, espada de lazo, espadas de arquillos. O sea, que según la morfología podemos distinguir una u otra. Y después, por ejemplo, si ya queremos morfología más tardía, ropera de taza, ropera de concha. No sé, dejo un poco simplemente eso en el aire ya como idea para ir denominando en el futuro con un poquito más de propiedad. Antes de que hables tú, Damián, algún comentario. Que es que tienes mucha razón, Pedro, porque además, si no recuerdo mal, perdón, la cámara, si no recuerdo mal, la primera vez que aparece el término ropera es antes de 1500. Corregidme, pero me suena que eso alrededor de 1500 o un poco antes. Entonces sí que es importante el punto de ese. Ropera temprana, vale, pero claro, estamos pensando, porque la ropera normal que tenemos en la cabeza a lo mejor es la de taza, pero la reflexión de igual hay que hablar de ropera de anillos, ropera de lazo, ropera o de ropera temprana y referirnos a lo que, como bien dices, se ha dado en llamar punta y corte, que yo no sabía la verdad que era Clemens el que había acuñado el término, pero es cierto, o sea, podríamos llamar ropera temprana a la ropera más temprana precisamente desde que aparece el término ropera, que sería la de Marozzo, o sea, vamos, no la de Marozzo, sino ese estilo, y luego hablar de ropera media, a lo mejor para referirnos a esta, y a ropera tardía para la de taza, o utilizar la guarnición como un referente. El problema de utilizar la guarnición como un referente es que nos podemos encontrar lo que era un punto que quería yo llegar en la presentación, que es hay roperas de lazo con unas hojas y unas características muy diferentes de otras. Entonces, ahí sí que, por lo menos a mí, se me plantea un problema, porque con el término y con las roperas de conchas y de taza pasa un poco igual. Igual que con las roperas de solo anillos o las puntas y corte, sigo cayendo en el término, con esas roperas primeras de la época de 1500 a 1530 o así, por poner una fecha, o 1545, 1550, hay mucha diferencia en las hojas, entonces es el punto también. Igual incluso hay que acuñar un término bífido, ropera de lazo con hoja pesada o con hoja ligera, porque creo que es importante el que aprendamos, sobre todo los que tenemos la manía esta de punta y corte, no es que, a diferenciarlas y a usar una terminología correcta. Te doy paso también. ¿Se mira? Vale. Nada, solo subrayar lo que dijo Pedro. Parece lógico empezar a utilizar términos como ropera temprana, para que digamos que, respondiéndote a ti, Darío, creo que fue Álvaro de Zúñiga, ya por mediados del siglo XV, el que dijo, bueno, puso primera vez el término de ropera en, creo que un poema, creo que fue, o un texto versado. Y nada, porque claro, 1600, roperas tempranas, nosotros tenemos concepto de la ropera de taza, ropera tardía como la ropera, pero estamos hablando que, por ejemplo, Agripa, Marozzo, Meyer y otra gente que vino antes de Carranza ya utilizaban roperas, roperas con una guarnición muy simple de anillos, pero dentro de un punto de vista viene siendo una ropera en esos términos. Y nada, en esos apuntes me parece esos términos
concluyente. Bueno, pues dejo ese pequeño detalle. Ahora ha pedido la palabra Pedro. Otro apunte muy rápido y lo hago de memoria, yo leí sobre ya el término de espada ropera en una descripción de un testamento, o sea, en el ajuar funerario, pues que un tipo pues dejaba una espada ropera y 2 estoques y tal. O sea, ya el concepto a nivel de objeto de espada ropera definida como tal en un documento, pues, por ejemplo, si lo que ha comentado anterior es a mediados del 15, pues a finales del 15 es que ya parece, por lo menos en documentación que tenemos a mano, tendría que buscar exactamente la referencia, pero vamos, que la recuerdo muy claramente, ya se hablaba de roperas. Otra cosa que también creo que habría que recordar es que en muchos casos a la espada ropera en su época no la llamaban espadas roperas, eran espadas. ¿Qué espada? La que había en ese momento. Que siempre nosotros la costumbre de, por así decirlo, ponerle una etiqueta a todo, es muy del siglo XX, del siglo XXI, bueno, del siglo XIX sobre todo, porque queremos explicar unas evoluciones que se van en el pasado. Pero siempre que hablamos de un arma contemporánea, pues por ejemplo, ahora mismo nosotros decimos, pues ese tipo llevó una pistola, ¿vale? ¿Pero qué llevó? ¿Una pistola automática o un revólver? Eso ya si queremos ahondar. Pero ahora mismo una pistola es una pistola y un fusil es un fusil. ¿Cuál? El de ahora. ¿Que más adelante quieren estudiar la evolución del armamento del siglo XX, siglo XXI? Pues ya se dice, sí, a una pistola semiautomática de tal calibre. Pero eso ya son catalogaciones que se dan o en el mismo contexto para explicar algo específico o a posteriori para describir una cosa concreta que ya no está en uso. Simplemente pues hacer ese apunte para que un poco a la hora de usar los contextos de armamento, sobre todo a nivel nominativo, nos empecemos a plantear, pues eso, cómo vamos a llevar las cosas. Y después, el apunte que se ha hecho sobre, vale bien, que puede tener una guarnición, pero la hoja no tiene que ver con la guarnición, es que es verdad. Es que tenemos ese problema, porque muchas veces no tenemos que olvidar que las espadas, salvo que fuese una espada militar de munición, que eso no era común hasta ya bien entrado el 16, eran objetos que se fabricaban a medida y según los gustos del consumidor que iba pagando. Es decir, quiero tal guarnición, pero que me la montes con tal hoja y porque quiero que tenga tal equilibrio. Entonces, pues en las espadas civiles nos vamos a encontrar una diversidad tremenda. Y nada, simplemente era hacer este apunte. Ahora ha pedido la palabra a Diego. Y luego va Damián. Se ve en algún momento entre las zarzas espinosas. No sé si me podéis ver. Creo que no. Qué mierda de cacharro. Vale. No se te ve, pero no te preocupes, si no... Ahora debería. He aparecido. O no, otra vez. Joder, qué zurraspa. Vale, bueno, el tema es que yo lo que quería decir es, bueno, un poco me lo quitó Darío con el tema de las hojas que le iba a comentar. El documento en el que aparece el hoja ropera, no me acuerdo de qué novela era, pero sí me acuerdo la fecha, 1574. Y el poema que dice Darío son las coplas de la pastora, que es de mediados del 15. Es decir, ahí ya se acuñaba el término espada ropera. A mí lo que me preocupa es el tema de las hojas. Y sí que hay muchísima variedad, que es lo que dice Pedro, que cada uno se lo hacía como le daba la gana, básicamente. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que utilizar términos actuales, términos presentistas, para poder definir un poco qué hacemos. Es decir, ¿tú con qué haces, con qué practicas? Yo con espada. Sí, pero ¿con qué espada? ¿No? Con espada, pues espada ropera, ahora, joder, tenía el audio quitado. Tienes que definir un poco pues con qué estás trabajando, así mejor.
Entonces, el tema es un término actual que estamos, que hemos desarrollado, nos hemos inventado básicamente para poder definir lo que hacemos, porque es complejo. Yo lo que creo, al menos como la imagen que tengo yo, es como si hubiera unos grandes conjuntos, ¿no? Imaginaos como los colegios, o sea, los colegios, cuando estábamos en el colegio, los libros de matemáticas, ¿no? Que tenías un conjunto de, pues, de lo que sea, y al lado otro conjunto y había una zona de intersección. En la zona de intersección están todas esas espadas que podrían pertenecer a cualquiera de los dos tipos. Y ahora voy a utilizar el término punta y corte y ropera temprana para evitar liarnos más, ¿vale? Aunque estoy de acuerdo en que a lo mejor deberíamos utilizar términos mucho más específicos. Pero la parte esa del conjunto que no está intersecada, sí que hay una espada que podemos reconocer como de un tipo o de otro. O sea, es decir, ya se diferencian del tipo anterior de espada, todo esto muy entrecomillado, ¿vale? Y el posterior, estaba hablando, pensando en una espada ropera de taza o de conchas frente a una de lazos, pero con características muy tempranas a nivel de hoja. Sí que podemos definir pequeñas las zonas en las que las espadas son totalmente diferentes, siendo consciente de que en el medio, en esa zona secante, hay una zona gris brutal. Y yo creo que la única forma que tenemos un poco para saber con qué herramienta trabajar según el tratado, según la época, porque hay varios tratados que corresponden a la misma época, es buscar un poco el modelo de espada en general que se utilizó o que se utilizó mayoritariamente, ¿no? O que podemos entender, por ejemplo, y ahora voy a utilizar, vale, una punta y corte, pues una imagen de una espada que en su longitud total no sea mucho más allá de 105 centímetros, eso implica unos 90, 95 de hoja, con más presencia de hoja a lo mejor que una ropera temprana, o no más presencia de hoja, pero sin mayor poder de corte, mientras que la ropera temprana tiene pues, mayor capacidad de penetración, ¿no? Tiene otra morfología de hoja que la orienta hacia esa otra historia, ¿no? Y después, bueno, la idea es después ya comentar un poco en base a los tratados cómo parecían utilizarse y dónde creo o creemos que están las diferencias. O sea, esto no es una opinión solo personal, ¿no? Es lo que decía Darío, esto lo hemos hablado y lo hemos hablado también incluso con Tom. Es un tema muy... dentro de la Academia de Espada lo hemos hablado bastante porque nos parecía muy interesante buscar una herramienta adecuada para trabajar distintos momentos, incluso de la destreza. Y ahora ya solté la chapa de cojones. Damián, tu turno de palabra, que lo habías pedido. Sí, a mí me parece súper interesante toda la tipología de espadas roperas y sobre todo por lo que apuntó Darío en la presentación, que la única de las espadas que tenía referencia al punto de equilibrio, creo que recordar que eran sobre 12 centímetros, sí. Eso hace que la espada tenga un diseño para el corte más apropiado que otras roperas más diseñadas a la estocada, aunque sigue siendo un arma diseñada para estocar en su primera función, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, ahí podemos diferenciar esa escala de grises, cuáles son unas armas normalmente asociadas al tema militar, donde el poder de corte, la anchura de la hoja es bastante pronunciado con respecto a un salto a principios del siglo XVII, donde las hojas se van afinando más y enfocándolo más a un ambiente civil y diferenciarlo más de las espadas ya más militares. Y ahí está, yo creo que está donde está la clave, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos punta y corte, normalmente es lo que apunta Diego, es decir, una guarnición menos elaborada, no entrando ya en las conchas, como mucho ya una guarnición de lazo, y después con una anchura de hoja bastante prominente y que no tenga una longitud tan larga, ¿no? 1,5 m como longitud total, más o menos. Pero claro, nos encontramos
espadas de todo tipo y incluso la espada esa que tenía el punto de equilibrio en 12 tiene una guarnición, creo recordar una guarnición bastante elaborada para esa época y aparte tiene una anchura, una longitud de hoja también de 1,5 m, incluso un poco, no sé si un poco más. Entonces, es importante ese peso total y ese punto de equilibrio, que es lo que yo creo que nos va a dar la idea de en qué tipología más o menos encauzarla. Y sobre las tipologías, lógicamente, no se puede hacer una tipología con un conjunto total del arma, sino como cualquier tipología, se hace tipología de guarnición, tipología de hoja, tipología incluso de pomos y demás. Así que, nada, eso es lo que apunto yo. Sí, yo iba a comentar, antes de que alguien quiera luego comentar después de mí, si os parece, vamos a algo con lo que nos ha traído preparado él. Quería comentar que evidentemente, como ha dicho Pedro, estos son términos, y luego habéis dicho los demás, estos son términos modernos. En la época eran espadas y punto. Como ahora las pistolas son pistolas y punto. No tenemos una referencia directa de no, es que era una espada de tal tipo, no sé qué, con una guarnición. No, era una espada, ya está. Y eso era básicamente lo que quería decir, que me parece que es un comentario muy importante a la hora de abordar este tema, que no podemos, o sea, para ellos eran espadas, ya está. Entonces, probablemente en sala mezclaran espadas de una longitud, igual en sala no, porque el maestro tenía que proveer las armas, ¿no? Pero probablemente, proveer las armas el maestro en algunos sitios. Las generalizaciones tampoco son ideales en este caso. Pero incluso en un asalto amistoso de quedamos para estudiar esgrima a dos colegas, uno puede llevar un espadón larguísimo, de una hoja de 1,5 m y el otro una hoja de 95 centímetros. Y no me los imagino discutiendo sobre, no, es que tu espada es que no, eran espadas, es como si vas a un campo de tiro y uno lleva una pistola y el otro una diferente. Bueno, pues al final. Y sí que iba a hacer un comentario, que os voy a enseñar una cosa que hace bastante referencia al tema de la forma de las hojas, que es una hoja que simula, no sé si se ve bien, sí, simula un poco la ropera esta con una hoja muy tocha, ¿de acuerdo? Tiene más o menos las mismas medidas, y una que simularía una ropera más civil, ¿vale? Si os fijáis, si pongo una encima de la otra, se ve la diferencia de forma notable. Y las dos están pensadas para utilizar con la misma guarnición, ¿de acuerdo? De hecho, la compré en un inicio pensando para Pacheco, con esa idea de una espada pesada. Y esta es la que acaba utilizando ahora porque es más algo del ámbito civil que no esta, que si vemos toda la hoja, no es muy larga, mide 1 metro más o menos, pero es una hoja ancha. Y están, pues no tanto. ¿De acuerdo? De hecho, esta tendría menos adelgazamiento entre filos que esta, pero tiene menos hoja. ¿De acuerdo? Las dos están pensadas para una misma guarnición, que es esta, y que funcionan bien las dos en ella. O sea, con el pomo adecuado las dos funcionan muy bien, pero hacen cosas muy diferentes y es muy interesante poder apreciarlo. Obviamente a mí me encantaría tener las espadas originales para apreciarlo de verdad, que es donde tendrán que estar y donde se verían las diferencias buenas, pero incluso así ya se aprecia, ¿de acuerdo? Y solamente era esto, ¿vale? Para que enseñar la comparación a lo mejor entre dos hojas muy distintas y que se viera mejor que en las fotos, que al final pues siempre están los problemas de al encoger las fotos y demás, que una espada a lo mejor es mucho más ancha que otra y no se aprecia correctamente. Y doy paso a Pedro, que acaba de pedir la palabra, me parece. Bueno, más que para hacer una aportación, ya que tengo aquí a un consejo de sabios sobre el tema, me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Porque lo que estábamos antes hablando, que por un lado, cuando tú ibas a encargar una espada, pues lo hacías un poco según tus preferencias, pero luego me consta
que los gremios de espaderos, aparte a nivel legal, había en cada época unas regulaciones. O sea, de hecho, en muchos casos, pues establecían unos máximos y unos mínimos respecto a longitudes y pesos. O sea, yo creo que eso, si tenemos esa información, que seguro que sí, también tiene que condicionar, pues en un momento determinado, pues la morfología del arma en cada momento. Y después, como anécdota, os digo que no recuerdo dónde lo vi, pero al parecer, cuando, por ejemplo, incluso cuando llegaba un esgrimidor español a Inglaterra, pues en la llegada del puerto le medían la hoja y o dejaba la espada en el barco o se la podían llegar a cercenar para dejarla en la medida legal en esa isla. Entonces, el punto es, ¿habéis estudiado, habéis visto en cada época qué reglamentación sobre armamento había para establecer un poco, pues no sé, unos máximos, unos mínimos, o decir, mira, si queremos practicar tal tratado, vamos a coger como referente las medidas legales de esta época? Simplemente comentar eso. Comento yo brevemente, si alguno queréis añadir algo más, porque yo tampoco estoy muy puesto en reglamentación, pero sí que en el caso concreto de España y en la época de 1600 hasta 1700 y pico, y un poco antes de 1600 creo que también, y en Portugal creo que también, pero como difieren las medidas no hay una medida estándar, aunque creo que los dos hacen referencia al término de que midan, es una vara, puede ser, que es un metro y 4 centímetros aproximadamente. En España sí que estaba regulado que eso era, creo que el máximo, pero no estoy seguro. Luego levanto la mano y creo que él nos va a poder contestar mucho mejor a esto. Hola. ¿Qué voy yo? No, ¿quién habló? ¿Quién le toca? Sí, vas tú, Vale, joder, qué ida de olla. Vale. Espera, que estaba mirando una cosilla por si tenía la medida portuguesa. Déjame un momento, porque creo que la tengo por aquí. Porque es muy distinta de la que teníamos. En la península había dos medidas según el rey. La medida española la da Felipe II, la espada de marca, ¿vale? Espera, déjame un segundo. Vale. Aquí está, no es. Mira, una. Esto es una ida de olla del copón. Vale. A ver, son dos medidas distintas. La española de los reinos de los Austrias, ¿vale? Que es la de el amigo Felipe II. Creo que ya. No, ahora. No. No me deja activar la cámara. Muy bien, maravilloso. Bueno, la medida en lo que sería en la pragmática Felipe II, el tema es que la medida que se tiene máxima para la hoja de la espada medida desde los gavilanes hasta la punta son 5 cuartos de vara burgalesa. La vara de Burgos medía aproximadamente 84 centímetros. ¿Vale? Se dividía en cuatro cuartos o palmos de unos 21 centímetros cada uno o en 3 pies de 28 centímetros cada uno. Entonces, esa medida es la que se utilizó como referencia desde el siglo XVI, de mediados del XVI en adelante. Y la siguen utilizando tratados tan tardíos como el de Rada, a finales, o sea, que publica en 1705. Es decir, que bueno, aquí sí que se utilizó como referencia la vara de Burgos para todo. En Portugal había dos tipos de vara y una era más larga. Y lo que se cree es que la referencia que dieron para la medida de la espada es esta vara más larga, lo que nos daría una hoja de alrededor de 1,10 m o una espada de 1,10 m. Y ahí había dudas. Creo que al final quedó en la hoja. Entonces, la hoja portuguesa, la espada portuguesa en total y su hoja eran más largas que la española. Había como una excusa de que allende los mares
la gente se daba cebollazos y entonces, o sea, utilizaba armas muy largas y entonces les permitían a los portugueses utilizar espadas más largas. En teoría para las colonias, pero después lo usaban donde les daba la gana. Pero lo que es en los reinos de los Austrias, se utilizaba como medida la vara castellana. Y eso ya te digo, desde mediados del siglo XVI, y se utiliza como referencia adelante. Y es la referencia que no paran de utilizar los autores de destreza hablando de espadas de marca. Es decir, que tenga esta medida de hoja. Y Pacheco se caga en todo y en todos los que usan la espada de mayor tamaño que la marca. Porque, bueno, pues porque es Pacheco y se caga en todo. O sea, eso ya va con el paisano también, pero vamos, que denosta la gente que utiliza espadas demasiado largas. Pero demasiado largas no quiere decir que él vaya a utilizar una espada muy corta, que es por lo que yo creo que hay mucho el tema de, sobre todo en el mundo anglosajón, que han utilizado la ropera, o sea, la ropera ha utilizado una especie de réplica de la del Tratado de Pacheco y la utilizaban como si fuera una ropera temprana, ¿no? Y bueno, eso puede ser discutible dado el sistema que tiene la destreza, que esa era la idea de comentar ahora. Bueno, pero llegaremos. Y ya está, ya. Pues este tiempo he intentado poner una imagen, o sea, ponerme la fotico de la que se me viera la cara, pero no hay manera, tío. Vale, pues parece que nadie más quiere añadir, así que si os parece bien, sigue tú, Diego. Yo creo que tienes más cositas que contarnos. Hay un tema y es que parece que según las escuelas va cambiando un poco la forma de utilizar la espada. Voy a ver si os puedo poner... Ahí está. A ver si puedo compartir mi pantalla y puedo... si me deja. Vale, voy a enseñaros así un par de cositas de imágenes que me parece interesante, si esto me deja. Ahora, vale. La idea es iros enseñando. Bueno, esto es del Tratado de Marozzo, ¿vale? Y el tema es que, si os fijáis, pues se utiliza una espada con una guarnición que por lo que muestra es bastante más sencilla, una espada que parece no ser excesivamente larga, ¿vale? Y si os fijáis, la postura del cuerpo es muy de cuadrado, ¿vale? Que esto es muy en los tratados de punta y corte. Además, tratados como el de Marozzo no se ve apenas, no se percibe apenas contacto de hoja. Marozzo, de hecho, buena parte de su tratado funciona con un sistema que hoy consideraríamos como unas catas, ¿vale? Son una serie de combinaciones de movimientos que están simulando un combate y que te enseñan la biomecánica básicamente de lo que deberías hacer con una espada. Pero bueno, Marozzo no es el único. Hay que entender, bueno, Marozzo es del 36, ¿vale? 1536. En 1535 estaba el amigo Camilo, que debo tener por aquí. No, se me borró, me caché la mano. Ah, no, debe estar más. Vale, no tengo a Camilo Agripa, pero porque no conseguí sacar ni una imagen. Pero bueno, incluso más adelante, tan tarde como 1573, sí que hay un tipo, Saint-Didier, que trabaja con... Bueno, la imagen es de una espada similar. Y ahora, aquí esto es lo que me lleva un poquillo a dudar de las imágenes. A dudar por lo menos a cuestionármelas. Que es decir, están haciendo como lo que entiendo que hace Pacheco. Es decir, te pone una imagen de unas espadas sencillas, pues porque estamos trabajando con grabado, porque a lo mejor me cuesta pasta, o no, porque si os fijáis aquí las imágenes de los paisanos están muy curradas. Y parece que utiliza una guarnición muy simple y de hecho no saca ningún dedo por delante de la cruz. Está cogiendo la espada básicamente por el puño.
Lo que sí trabaja Saint-Didier, y yo me había leído el tratado completo y bueno, aún le estuve dando así alguna vuelta, es que no hay prácticamente contacto de hoja. Todo lo que se trabaja es, pues frente a un ataque, respondes con otro ataque distinto. Frente a un corta la pierna, la retiras y cortas el brazo. No buscas en ningún momento un control de la hoja del oponente, ¿vale? Y pasa también con Marocho y muestra un poco, al menos desde mi punto de vista, un trabajo de la hoja libre y con muchos cortes. Lanza también estocadas, lógicamente, pero hay mucho trabajo de corte. Diego, perdona, no se está viendo ninguna imagen. No sé si No me tienes jodas. puesto alguna hora. Oh, qué bien. Sí, llevo un rato. Sí, la primera de Marocho que pusiste se vio. Vale, es que pero tengo que ir compartiendo una. Vale, esto es un coñazo. si no, comparte la pantalla y ya está. Lo intenté, pero no me deja compartir la pantalla. Me deja ir compartiendo Vale. imágenes. Vale, pues Es un tienes poco que ir una a coñazo. una, sí. Sí. Bueno, pues vamos poco a poco. Vale, pues yo estaba ahí hablando de distintos autores, poniendo imágenes yo solo ahí, todo envenenado. Vale, bueno, lo que hablábamos de Marocho. Aquí, bueno, tiene el trabajo, aquí tiene cierta extensión de piernas, pero el torso, el trabajo con lo que es el torso, la posición del torso, es muy de cuadrado. Vale, no sé si os fijáis. Aquí lleva dos armas, pero también se percibe cuando está funcionando con un arma sola. Espera a ver si lo tengo por aquí. Bueno, o con el broquel. Básicamente trabaja mucho con armas dobles, ¿vale? Este hombre. Pero está trabajando en unas posiciones que son muy de cuadrado. Al mismo tiempo, Saint-Didier, que también trabaja de forma muy similar. Lo siento, esto es un peñazo para enseñar así, ¿eh? Si lo llevas a ver, ahí está. Son posiciones también muy de cuadrado, muy erguidas, y toda la chapa que solté sin imágenes, que es un poquito lo de la carencia de contacto de hoja. Sin embargo, después Pacheco ya habla de otro tipo de juego, y además de Pacheco, que tiene que ver un poco con las guarniciones, al menos desde mi punto de vista también, tenemos lo pongo porque es de, aunque utilice otras espadas muy diferentes, ¿vale? Se ve muy mal. Son roperas ya muy italianas, esto es Capoferro, trabaja mucho menos erguido, más separado. Aquí se ve una imagen sin ningún contacto de hoja, pero a ver si consigo. Creo que tenía una en la que había más. Pero realmente Capoferro trabaja mucho más sobre la espada del oponente. Es decir, desliza la... volví a partir la misma, qué desastre. Desliza la hoja sobre la del oponente, también porque lanza muchísimas más estocadas. Bueno, aquí fui a coger las peores imágenes para explicar eso, que es la de ropera y daga. Con estas espadas hay que recordar que en general eran bastante más largas y pesadas que las utilizadas aquí en la península ibérica. Se utilizan eminentemente de punta, también porque para dar tajos con estas cosas ya puedes tener brazo, porque se te va a caer el codo al suelo, como hagas el gamba. Y trabajan sobre la hoja del oponente. Y las guarniciones ya se ven mucho más complejas. Forman una cesta, ¿vale? Son roperas de lazo, pero que forman una reja protectora alrededor de la mano. Y con esto llegamos luego automáticamente por lo menos de lo que quería yo llegar, a Pacheco. Y Pacheco, espera, voy a ver si clapo esto. Vale. Y Pacheco lo que tiene es que trabaja mucho con el control de hoja, ¿vale? Que es el destreza style que se marcó aquí el colega Pacheco. Entonces, el tema del uso del contacto de hoja, del control de hoja, no tanto cuando vas a lanzar un corte, pero sí cuando estás trabajando las estocadas, en esos momentos sí que necesitas una guarnición algo más compleja.
Ya no te vale, no sé si tenéis en mente todos el tratado de Pacheco, el Grandezas, de cómo son las imágenes. Si no, lo cojo ahora mismo, que no tardo nada. Pero en el tratado te están sacando unas espadas que tienen básicamente la cruz, un guardamano y como mucho, tienen un anillo. Y digo como mucho porque el dibujo no es especialmente esclarecedor. A mí me da la sensación de que sí que lo tienen, pero tampoco es que te estén enseñando mucha cosa. Vale, con una guarnición tan limitada, es muy fácil que a la hora de deslizar una espada sobre la otra en el control de hoja, te lleves un corte en la mano, ¿vale? Y ahí es donde creo que realmente, por ejemplo, imágenes como la de Pacheco no muestran la espada real que utilizaba, ¿vale? Y también es lo que me lleva al querer diferenciar la llamada punta y corte o mal llamada punta y corte de la ropera temprana. Y es algo que al principio yo creo que tampoco lo hacíamos mucho. Bueno, al principio, no es cuando empezasteis todos, que por ejemplo Pedro lleva más tiempo que yo en esto, pero yo empecé alrededor de 2008, bueno, en 2008 y en esa época pues hablabas de ropera que incluías las de lazo, ojo, pero con una hoja de las que utilizamos a día de hoy, al menos en academia, pero yo creo que casi todos, la mítica de Hanway, como hoja de ropera tardía, la utilizábamos con esa ropera. Básicamente es como si volviésemos a reutilizar una guarnición algo más antigua, ¿no? Con una ropera. Y yo creo que ahí es donde tenemos que diferenciar las cosas. No sé si lo que he lanzado ha sido algo horrible o se me ha entendido o queréis que me centre en la explicación de algo más. No, me he callado. No, Disculpadme, es que se me había perdido el cursor. Luis ha pedido la vez. Vale, genial. A ver, ahora, perdón, que tenía el mute puesto. A ver, yo me he perdido la mayoría de la exposición, pero he visto un poco el resumen rápido que nos ha hecho Darío por el chat. Yo la verdad es que, a ver, así en términos de estudio, yo no me complicaría mucho la vida en si lo llamamos ropera temprana, ropera tardía, ropera tal, ropera cual. Si uno ha tenido la suerte y el privilegio de tener roperas originales en las manos, se habrá dado cuenta de que hay bastante diferencia entre una ropera española y una italiana, y también hay sus diferencias con una ropera alemana, incluso con una inglesa, ¿vale? Siendo del mismo periodo. Evidentemente las armas evolucionan con el tiempo y bueno, pues ya sabemos que hay unas diferencias y unos estándares entre unas roperas más cercanas a la época de Pacheco que unas más cercanas a la época de Rada, ¿vale? Pero yo creo que en eso no debemos de perdernos. O sea, hay que tener la espada en la mano y ver qué se puede hacer, porque la morfología del arma te dice mucho qué puedes hacer con ella y qué no. Como tú bien has dicho antes, Capoferro utilizaba una ropera típicamente italiana como una cesta envolviéndole la mano. Es una ropera larga. Yo he tenido una de ellas en la mano obviamente no la de Capoferro, pero una de ese tipo italiana en el Museo de Malta, y es un arma que te pide mucho el juego que tú dices de tener una rotación constante a lo largo de la hoja contraria. Por eso la llaman estricia, que viene a ser algo así como culebrilla o algo así, por el juego que se desempeñaba con ese tipo de arma, porque es prácticamente imposible hacer tajos sin que seas lento o se te vaya el brazo. Favorece mucho el juego de punta, el juego retirado, la entrada y salida.
todo ese tipo de cosas. Lógicamente ese juego con una espada española pues no tiene mucho sentido y entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, aun siendo una ropera temprana y la otra quizá un poco más tardía, ¿sabes? Es lo que quería decir. O sea, cada arma tiene su modo de uso. Ya. Bueno, como no dice nadie nada más, yo ahí con espadas tan diferentes, sí, pero por ejemplo, incluso en destreza, yo creo que hay una diferencia importante entre la época en la que trabaja Pacheco y la de Rada, por ejemplo, ¿no? Por irnos un poco a los extremos temporales. Y es que la espada de Pacheco, de la época de Pacheco, tiene una protección para la mano que funciona muy bien contra cortes, pero no contra puntas. Entonces, no puedes trabajar en un ángulo recto continuado. Además, Pacheco ahí en el Grandeza se está describiendo el utilizar la espada metiendo un solo dedo en el recazo, que cambia un poco la historia. Y lo que puedes hacer con una espada de la época de Pacheco, estamos trabajando de destreza, estamos trabajando con los dos, ¿no? Tanto con Pacheco como con Rada. Pero yo creo que hay una diferencia importante, porque tienes que cubrir más la mano, tienes que trabajar un poco más en el obtuso. Y con Rada puedes hacer un trabajo más fino. A ver, voy a entrecomillarlo de fino, porque es algo que hay que matizar mucho este término, pero puedes jugar más con una esgrima de dedos de estarlo culebreando o haciendo pases alrededor de la hoja del oponente. Y con una ropera más temprana es más complicado. Y aparte que no puedes estar todo el rato en ángulo recto, ¿no? Porque te van a calzar una estocada en la mano. Y ahí condiciona. Eso no quiere decir que no esté haciendo destreza, pero yo creo que sí que condiciona la forma de hacer destreza. Y a lo que nos ayuda a entender también es por qué Pacheco dice lo que dice en su época y por qué Rada dice lo que dice. En parte, ojo, que también hay que mirar la biografía de Pacheco y de Rada. Bueno, ahí hay muchísima harina en la que meterse, que no es solo la morfología de la espada. Bueno, ya. Pedro había pedido la palabra, así que... Bueno, yo de destreza, pues no puedo hablar nada, puesto que simplemente he leído a nivel informativo, pues varios tratados y sé un poco de qué va la cosa. Pero, por ejemplo, una cosa que sí yo creo que va al hilo de esta conversación, y es con los estilos más tempranos. Ahora mismo, pues nosotros estamos empezando a trabajar Marocho. Y junto con Marocho también, pues las orientaciones, porque no pueden llamarse de otra manera, de Pedro del Monte, que empieza a comparar, por ejemplo, el tratado del Colectánea con el Ópera Nova y ves muchísimas similitudes. Entonces, pues son tratados realmente de su tiempo, en los cuales los estilos de esgrima no están especializados en un mismo tratado, o sea, porque vienen todavía de la evolución medieval, porque en un tratado medieval, salvo excepciones como el 1.33 que hablamos la semana pasada, pues te enseñan a luchar sin armas, a trabajar con dagas, con espada a dos manos, con armas de asta. Y entonces, un poco todo el estilo está o sea, el estilo del manejo de un arma concreta está supeditado a una serie de condicionantes que se utilizan en toda la escuela. Ya cuando hablamos de estilos más tardíos, son tratados de espada y de una espada que puede ser aderezada con un broquel, con una capa, con otras cosas, pero estamos hablando de tratados de espada. También, por ejemplo, si nosotros miramos el Kunde Festen de Joaquín Meyer de 1570, creo, pues sigue con aunque ya sea bastante posterior, pero sigue con la misma dinámica. De hecho, las roperas de entrenamiento que se pueden ver en esas láminas, pues son roperas Feder, o sea, porque en muchas se puede ver el escudillo y el agarre de la misma espada, pues está con todo el agarre detrás de la cruz. O sea, ya todavía no se ha pasado, bueno, tampoco tiene anillo, sino que tiene escudillo, no se podría hacer de manera segura. Pero lo que quiero decir, tenemos también una diferencia de esgrima temprana a una tardía, en los cuales, por ejemplo, cuando tenemos una esgrima temprana con unos tratados
que aparte del arma, de la espada a una mano con o sin un arma doble, trataban más cosas. Las posiciones, de hecho, si hablamos de Marocho, pues podemos mirar las láminas, las que se trabaja con las posiciones estas así, cercanas al cuadrado, que podemos ver con la espada sola o con un broquel. Y esas mismas posiciones las vemos con espada a dos manos y esas mismas posiciones las vemos con una roncona o con una daga. Así que un poco simplemente hacer ese apunte. Los estilos más tempranos no solamente contemplaban el uso de la espada a una mano, de la ropera temprana, de la punta y corte, como la queramos llamar. Así que yo creo que ya cuando más adelante las herramientas son más específicas, es cuando se puede elaborar una esgrima también más eficaz, más eficiente y mucho más acotada a un contexto. Porque también lo que estamos viendo es que por el contexto de los tratados más tempranos, las espadas son militares. ¿Pero por qué? Porque era la espada general que había. Y de hecho también se trabaja otras armas que eran militares. Y en la parte más tardía, como por ejemplo ya Joaquín Meyer, eran armas militares fuera de su contexto histórico. O sea, ya eran unos anacronismos que se habían deportivizado, entre comillas. Simplemente hacer este apunte respecto a la evolución del armamento y su esgrima, entre la diversificación y la especialización que se empezó a dar ya a finales del siglo XVI. Había levantado yo la mano. Me ha parecido muy interesante lo que Disculpad un segundo que le he dado a colgar sin querer y se ha cortado la grabación. Perdonad, voy a retomar la grabación y ahora continuamos. Un segundo, por favor. Vale, de acuerdo. Ya está. En teoría parece que no se ha parado la grabación. Podemos continuar. Perfecto, gracias. Vale, decía que iba a comentar yo que me parece muy interesante lo que estaba diciendo Pedro por dos cuestiones. La primera es más rápida de comentar, a lo mejor, que es la percepción holística, un poco por así decirlo, de la esgrima, como la esgrima del todo. Que suena muy a curso de autoayuda, pero es la esgrima de la lanza, de la espada, de la daga, de lo que ha dicho Pedro. Y que luego se especializa, porque aunque Pacheco nos dice que la destreza se puede usar con todas las armas, no nos cuenta cómo. Entonces sí que hay un punto interesante sobre probablemente una visión más medieval o ligada incluso quizá al hecho de que la sociedad medieval estaba menos urbanizada, en el sentido de que era una sociedad más rural que la sociedad del siglo XVII ya. No lo sé, la verdad. Ahí no me voy a meter, que es un jardín ya para historiadores. Lo que sí que quería comentar, que me parece muy interesante, es sobre Joaquín Meyer y sobre cómo agarramos la espada. Que es interesante porque tenemos la referencia de Joaquín Meyer, que nos hablaba de... O sea, si vemos las imágenes del tratado, vemos que el agarre es distinto al que usa Pacheco, pero nos pasa lo mismo con Pedro de Heredia. Y no nos pasa igual con otros tratadistas italianos, que sí que utilizan el índice por encima de la guarnición. Entonces, si vemos, por ejemplo, las espadas de Joaquín Meyer, utilizan lo que decía Pedro, son Feder con un anillo y poco más. Pero esas Feder puede que ofrezcan una protección muy similar a una guarnición de lazo, relativamente sencilla, pero puede ser muy elaborada, en la que no ponemos el índice por encima del... Iba a tirar de espada, porque si no ponemos el índice por encima de la guarnición, o sea, por encima de la riad, sino que lo dejamos detrás. Y es que esto se ve también en el Pedro de Heredia, y Pacheco comenta que lo que él llama vulgares utilizan este tipo de agarre, todos los dedos por detrás de los arriaces, pero claro, si ponemos el pulgar aquí arriba y pensamos en las Feder, estas que tenían un único anillo aquí y el escudo grande y plano aquí, ese escudo nos hace el mismo efecto que nos haría este anillo. Por lo tanto, esas espadas podrían ser perfectamente unas espadas de entrenamiento, quizá, en las cuales
te sirva lo que aprendas para utilizar en una guarnición superior, y lo que haces es aprender en parte a manejarte. Esto es una elucubración. Puedes aprender a manejar de forma más segura una guarnición que te va a proteger más con una espada que ya es segura para esa práctica, porque probablemente la protección del pulgar dependa de la orientación de la hoja, al tener más guarnición protegiéndonos el dorso de la mano. Pero es curioso que en Pedro de Heredia vemos eso bastante bien, porque además cuando habla de enfrentarse a diestros, vamos, a los que practican la verdadera destreza, habla de, o sea, se ve que tienen el índice por delante, pero cuando está hablando de sus técnicas, sí que tienen todos los 4 dedos detrás de la riaz. Y eso se podría pensar también con el pulgar puesto sobre el plano. Entonces, me parece bastante curioso porque eso también marca una diferencia en el uso de las espadas y nos da una idea de las guarniciones y de que a lo mejor esa esgrima que decía Diego de muchos cortes se hace mucho más fluida con ese pulgar ahí, y además puede ser bastante efectiva a la hora de protegernos la mano con esa guarnición, y permite que espadas que nos podría parecer una guarnición muy sencilla y que pensamos, joder, si meto el índice y me pueden tirar una estocada entre 2 anillos, estoy muy fastidiado. Pero igual ellos lo que estaban pensando también era, no, es que tiene que pasar por entre todos los anillos porque yo estoy detrás de los arriaces. Entonces, es un punto a tener en cuenta también a la hora de comparar tanto estilos, creo, como mirar las espadas desde otro punto de vista, y las tretas y las técnicas, que es algo bastante curioso. Además, Pacheco lo especifica mucho, que la espada se debe de coger con un dedo por encima de los arriaces y que hay mucha gente que no lo hace. Entonces, también se entiende que, porque no lo hace solo para, creo que en Fabris, en Capoferro y así, se ve claramente que hay un dedo por encima, en Marocho no lo sé, la verdad, pero se ve claramente que hay un dedo por encima. Entonces también nos lleva a esa evolución de meter más y más protección hasta llegar a la taza para evitar las estocadas en la mano, que si los llevas todos los dedos detrás, creo que es un poquito más complicado que te lleguen esas estocadas, porque además no te pide quedarte tanto en ángulo recto, ni a hacer uso de ese recorrer la hoja que comentabais de las roperas y de los esgrimistas de Italia. Y va ahora Pedro y luego Raúl. Te digo la palabra. Bueno, un pequeño apunte sobre lo que has comentado de pasar el pulgar por el recazo. De hecho, ahora nosotros estamos experimentando, porque estamos trabajando con roperas tempranas, estilo Marocho, o sea, son las que aparte hemos encargado a Blafencer que nos modificasen uno de sus modelos, y de hecho están saliendo bastante bien, por lo menos las que hemos recibido en la sala. Lo que sí hemos visto, que trabajando ese agarre de pulgar sobre el recazo y siguiendo la lógica de todo el tratado del Kundefesten, podemos realizar muchos golpes, muchas cuchillas de contrafilo. Es que el manejo de la espada cambia, porque también vuelvo un poco a lo que comentaba antes. Ellos veían el estilo como un todo. Entonces, con el agarre con el dedo índice pasado sobre la riaz y el pulgar puesto sobre el contrafilo, vamos a llamarlo así, del recazo, el contrarrecazo, pues con la mano puedes llegar a cierta angulación. Si ya pasas con una agarre de planos con el dedo en el pulgar, un agarre muy parecido al que puedes tener con una espada a 2 manos, de hecho puedes realizar una serie de técnicas de contrafilo que te sería imposible. Y también otra cosa, para que esas técnicas de contrafilo tengan sentido, el arma tiene que ser pesada. Tiene que ser un arma pesada y que tenga presencia y que tenga una cuchillada fuerte, porque si no, no tiene sentido. Pero en el momento que uno realiza una serie de cambios, de transiciones de un agarre al agarre que hemos comentado con el pulgar en el recazo, salen cosas muy interesantes. Eso sí, lo tienes que hacer con una ropera muy específica. Solamente hacer este apunte. Había pedido Raúl y luego Damián. Y ahora Raúl. Hola. Hola, a mí me ha parecido muy interesante. Perdona, Raúl, Diego y luego Damián, disculpad. Me ha parecido muy interesante lo que estabais hablando y he entrado tarde también. Y hay algo que hablaba un poco como sobre la forma de empezar a hablar de las espadas paralelas o de trabajar sobre los filos, he dicho.
Y a mí hay algo que me ha llamado siempre la atención sobre la evolución de las espadas y cómo se le daba un valor más tecnológico, más avanzado, según íbamos avanzando en el tiempo. Y yo siempre he tenido la idea de que lo que realmente estaban pasando es que se iban adaptando las cosas a las necesidades del momento, con sus variaciones de modas y demás, ¿vale? Pero en principio buscar pues un poco lo que estamos hablando aquí y cómo adaptar la esgrima a la espada que estamos viendo o cómo saber cómo hacían esgrima respecto a la espada que estaban utilizando. Por ejemplo, a mí, lo del recazo, que aquí hemos mencionado a Meyer, pero me parece que también aparece en Marocho, es increíble lo que sujeta el ensanche ese del recazo, sobre todo cuando se agranda hacia arriba, que sujeta incluso las hojas. Y teniendo en cuenta que es un poco una esgrima de sala, se junta un poco con lo que nos ocurre a nosotros con nuestras espadas, que también son espadas negras, y deslizan estupendamente a lo largo de la hoja. Entonces, ese recazo caza todo lo que se desliza, lo va cazando. Y no necesitas más, no necesitas hacer nada más. O sea, ya no es solamente una cuestión tecnológica, es que es posible que a ellos no les hicieran falta ponerle más cosas, porque con esos tenían suficiente, con coger la mano más atrás y ese pequeño recazo. Según vas cambiando la forma de esgrimir, vas añadiendo más cosas. Bueno, tengo aquí anotado el Messer también, que me resulta lo de la uña, yo del Messer no sé usarlo, pero me resulta muy curioso que solamente tenga una uña puesta. Bueno, eso es porque el Messer no se defendía la mano. Pues es un objetivo principal, así que yo supongo que sí se lo defendían. Y donde más recibían era en un determinado lugar donde con una uña consideraron que era suficiente. Cuando pasan los anillos, ¿por qué pienso yo que pasan los anillos? Cuando empezamos a tratar estas hojas a trabajar de una forma más paralela. Ahí es donde realmente un anillo hace una ventaja, por ejemplo, a esto que estamos diciendo de un recazo. Porque si no, el anillo va a hacer la misma función y cuando la hoja deslice va a parar ahí y poca cosa más. Sin embargo, si cuando empezamos nosotros a trabajar con unas hojas paralelas, en cuanto a la punta ha pasado ese anillo, el anillo es más que suficiente. No necesitas cerrar el anillo. O sea, que a mí me da a entender que cuando esa gente se pegaba con ese anillo, realmente, no quiero decir que no lo hicieran nunca, pero realmente su esgrima no se basaba en buscar en meter la punta por dentro de ese agujero, sino que realmente con el anillo les valía porque normalmente o esa punta, si las hojas estaban paralelas, había pasado el anillo o esas hojas no estaban en paralelo y de nuevo con el anillo era bastante. Y que la taza finalmente que apareció después, aparte de esta supuesta tecnología y abaratamiento de costes y demás, aparecería después, pienso yo, porque sí habría veces en que sería más fácil, quizás simplemente por la ligereza del arma, andar buscando meter esa punta por el medio y entonces vas complicando y vas cerrando un hueco que sí es más fácil de alcanzar, cuando anteriormente no era algo tan necesario. De hecho, yéndonos más para atrás de las espadas roperas, nos hemos tirado siglos y siglos y siglos con una barra de lado a lado y ya está, con un simple arriaz sin más historia. Y yo pienso que tenían tecnología suficiente, no sé, por lo menos para poner una más corta en el otro sentido o cualquier otra cosa. Y yo pienso que no lo utilizaban simple y llanamente, no lo añadían simple y llanamente porque no lo usaban, porque por la forma que tenían de utilizar el arma, porque no trabajarían tanto en paralelo, por la razón que fuese, realmente con la barra tenían bastante y hacía su función perfectamente y no necesitaban nada más. Había pedido la vez después de Raúl. Diego. Puedo poner la imagen, no me deja el cacharro. Lo primero, una pregunta, Pedro. Porque es que me ha generado muchísima curiosidad. ¿Qué pesos y equilibrios manejáis con las puntas y corte que pedisteis? Pues vamos a ver, los pesos son realmente bastante ligeritos. Serían 1 kilo con 150, 180 gramos. Uh-huh. El equilibrio, pues tendría que mirarlo. Bueno, de todas maneras, si quieres, como yo estoy ahora mismo en la sala, me acerco en un momento, cojo mi cacharro y os lo enseño por aquí. Pues está bien, porque es que me parece súper interesante, ¿no? Cómo condiciona ese equilibrio, porque es lo que estaba hablando también Darío antes, ¿no? Que del peso que tiene, o sea, estábamos hablando de los pesos, las medidas de las espadas, las guarniciones, y la lástima es no tener los equilibrios, excepto en esa que tiene el equilibrio de 18 centímetros, que tiene toda pinta de ser una espada para usar a caballo y soltar hostias de allá arriba, porque por lo paralelo de los filos, la morfología de hoja y todo eso. Bueno, en los que no la visteis, lo siento.
Bueno, pues si os parece, yo me desconecto un par de minutos, vamos, dejo esto andando, voy a por la espada y después de que habléis ya todos, os la enseño en un momento para que simplemente veáis el tipo de hierros que estamos empezando a utilizar por aquí en la sala. Vale, perfecto. Antes de dar... Perfecto, Pedro, ahora te esperamos. Antes de dar paso a Damián para... Espera, que no acabé. Que... Sí, no, para que vieran a qué espada te refieres. Ah, sí, ponla, ponla, guay. Se refiere a esta espada. Claro, es que los que no llegasteis al principio no sé si se ve ahora. Pero si eso pon todas con el peso para que se vea el peso. Sí, voy. Se refiere a la primera espada esta. Es que pesa 1,28 kilos, que, a ver, tiene lo suyo, pero tampoco es una salvajada. El ancho es cerca de la base, a la altura más o menos del primer anillo, ¿no? Pero, Sí. Pero el equilibrio está a 18 centímetros de la cruz, ¿eh? Y eso es una salvajada. Os lo digo porque aquí en el arqueológico de Orense habíamos hecho la catalogación de las espadas y la más bestia que había era una de caballería, una de boca de caballo de 1,2 kg, que tenía el equilibrio, no sé si 12 o 14 centímetros, creo que son 12, pero bueno, puede que fueran 14, y es un monstruo, o sea, es un monstruo del copón. No hay huevos a hacer un tajo de muñeca con eso. O sea, o lo das de codo o de hombro, pero de muñeca ni de coña. Entonces, y eso es un arma para usar a caballo, vamos, o sea, pero claramente, ¿no? Y me da una sensación de que la espada de la foto es terriblemente similar a eso. Después, Raúl, estoy de acuerdo contigo. Es que he tenido que tomar notas, porque si no se me despisto. Yo al hablar de evolución de espadas, y yo creo que sospecho que lo pensamos todos, o la mayoría, yo me lo planteo desde el punto de vista de evolución biológica. Es decir, no es mejor una espada que tiene más anillos o que es más moderna, ¿no?, en el tiempo, sino que se está adaptando, es una evolución para sobrevivir con esa morfología en un contexto muy determinado. Es decir, un espadín. Un espadín es un arma óptima para la corte y tener pues un duelo, un rifirrafe con otro individuo. Pero no la metas en un campo de batalla. Igual que hay espadas, yo qué sé, las Warsword del medievo, que está muy bien para cascarle una galleta muy, muy dura a alguien que lleva una cota de malla. Pero, hombre, tampoco es lo mejor de lo mejor para un combate individual sin armadura. Es un arma que tiene mucho peso, que te arrastra un poco y que como arma a 2 manos es terriblemente corta, o sea, no llega a una espada larga de las de Fiore. Entonces, yo creo que cada arma ha adquirido una forma óptima, o al menos la más adecuada dentro de su contexto. Y lo que decía antes era eso, yo creo que condiciona la esgrima muchísimo toda la morfología, es decir, las armas se van adaptando a una forma de usarlas y esa forma de usarlas crea modificaciones en las armas. Y las modificaciones en las armas, ya sea por razones sociales o de moda o pues, a veces económicas, condicionan mucho la forma en que las usamos también, ¿no? Yo creo que ahí hay una influencia cruzada que es súper, súper interesante. Y no sé, por un ejemplo, ¿por qué Pacheco hace las generales siempre hacia un lado y rara después te la hace hacia los dos? Pues puede estar condicionado, esto no es seguro, esto es una elucubración, pero podría estar condicionado por qué oponente te encontrás en la época. Y en época de Pacheco a lo mejor te encontrás muchos oponentes de cuadrado. Y cuando alguien está de cuadrado, pues te mueves por sus grados del perfil, ¿no? Te mueves hacia su pecho. Mientras que si está perfilado o más perfilado, trabajando un poco más perfilado, sí que ya las opciones de moverte hacia los dos lados, sobre todo con una espada más ligerita, pero bueno, creo que esta segunda parte tiene menos influencia que la de la posición, la guarda o cómo se afirma el oponente, pues condiciona mucho eso. Y ya está, ya son de otro rollo de estos infumables. Pero que hable otro, por Dios. Bueno, había pedido la palabra a Damián, luego Luis y luego Pedro, que me imagino que ya tendrá la espada lista para enseñárnosla. Así que, Damián. Hola.
No puedo estar más de acuerdo con Diego y con Raúl. Es decir, cada arma está en el contexto de su época. Lógicamente, evolucionan en la medida que evoluciona la sociedad. Entonces, no se puede, aunque a los frikis nos gusta comparar unas o otras y demás, no se pueden comparar. Es decir, están incluso en la misma época, el contexto de una sociedad hispánica no es lo mismo que una germánica ni una italiana. Es decir, es diferente. Entonces, esas sociedades condicionan la evolución del armamento y el armamento también condiciona el uso de la práctica y ahí tenemos como las armas de dos manos medievales o finales renacentistas pasaron a ser un uso deportivo porque ya no servían. El contexto en el campo de batalla o en su época perdió uso, ¿no? Y pasaron a ver otras armas de dos manos, montantes y demás, en condiciones de batalla, pero para unos fines diferentes. Y nada, también decir, con respecto a lo que dijo Pedro, y apuntó algo también Raúl, sobre el dedo pulgar en el recazo, que le permite mucho manejo de contrafilo y eso es lógico, es muy lógico porque te permite un movimiento lateral muy rápido donde puedes hacer contraataques, continuación de ataque hacia un lado o hacia otro. Y eso se mira, por ejemplo, en el Messer, y tenía la protección de guarnición hacia un lado y el otro porque tenía el dedo. Entonces, podías dar golpes, lógicamente, con el filo, pero también esa parte última del contrafilo donde poder hacer, hablando en términos de Kutterfechten, un Sverhau hacia el otro lado y sorprender. Y también se puede utilizar y se puede implementar la espada de armar. Es decir, quien no cogió la espada de armar, un agarre normal y un momento dado lo cogió con una posición mixta donde metes más el dedo pulgar en el recazo para sorprender al oponente con un golpe de contrafilo hacia el otro lado. Y nada, eso es mi aportación. Luis había pedido la palabra después de Damián. Sí, a ver, yo también he tomado notas. Una anotación sobre una cosa que ha dicho Raúl del Messer. Lo que tiene en el lado no es una uña, o sea, es un clavo. En antiguos Messer que se han encontrado en excavaciones y al final han ido a museos, lo que tienen es un clavo. O sea, directamente lo que le hacían es clavarle un clavo perpendicular al mango, pues evidentemente para proteger la mano. Porque, bueno, yo no... El combate con Messer pues tiene que ser lógicamente un combate cerrado y lógicamente las manos era uno de los primeros objetivos. Por otro lado, hablar también de que, bueno, aunque todos hemos llegado a la misma conclusión, pues no perder en cuenta de que los antiguos también llegarían a esa misma conclusión, que tanto el dedo pulgar como el dedo índice pues nos sirven para controlar los filos y favorecer determinado tipo de acciones de corte y determinada incidencia en la dirección de la hoja para dar las estocadas, eso está claro. Entonces, no me parece nada sorprendente que esa evolución se diera también en el tiempo y si Pedro del Monte pues empezaba cerrando la mano y dejando el pulgar por detrás de la hoja, pues la cosa evolucionara dándole un poquito más de agarre con el dedo índice envolviendo al resto de los dedos y de ahí pasar a los dos dedos o, bueno, es que son múltiples los ejemplos que hay de cambio de agarre continuo entre acciones con los diferentes tipos de espadas. Por otro lado, habéis estado hablando también de las espadas medievales, que solo tenían pues una cruz para proteger la mano. No debemos perder de vista también que el uso de espadas no era tan frecuente, no las tenía todo el mundo, las tenía el que podía pagarlas.
Con lo cual, el soldado normal que iba a la batalla no solía llevar una espada, solía llevar una lanza o algo parecido. El que solía llevar una espada seguramente también tuviera dinero para llevar un caballo y la utilizaría previentemente a caballo. Si la tenía que utilizar con el suelo, pues la utilizaría con un escudo, porque no eran tontos y preferenciaban el salvar la vida. Entonces, tener un escudo, tener un broquel o tener algo que te ayude a proteger lo que no protege la espada, pues es siempre mucho mejor, ¿vale? Entonces, pues bueno, solamente esos apuntes. Ya. Pedro, es tu turno ahora. Bueno, pues aquí he traído, pues vamos a ver. Sí, espera que me eche un poco para atrás. Bueno, esta es la guarda. ¿Sabes? La espada la he estado midiendo ahora aquí con un metrito de costura. Mide 1,10 m, desde la punta hasta la gota de cera. Y después el equilibrio, o sea, desde el punto de equilibrio hasta lo que sería la unión. A ver, ¿qué voy a poner aquí? Aquí un poco más. Vale, 12 centímetros y medio. ¿De acuerdo? Aquí lo que podemos ver es que tiene, pues eso, las dos bigoteras, un anillo y en el otro lado, pues un par de pequeños pitones. Entonces yo con esta, pues puedo pasar, pues básicamente de manera muy, muy cómoda de este agarre a lo que sería el agarre que hemos citado antes. Que aquí no tengo el escudillo que tiene la ropera de Meyer, pero tengo dos anillos, o sea que yo puedo colocar, ¿no? Y aquí aparte tengo dos pitones, o sea, yo puedo colocar tranquilamente el dedo así. ¿Qué pasa? Yo lo puedo hacer en el contexto que lo puedo hacer, o sea, yo contra una espada más ligera, todos esos giros que me puede permitir una proyección de cuchilla potente son lentos. O sea que yo me las puedo ver con una espada similar. Una espada que tenga ya otra estrategia, pues simplemente libera por abajo y me mete un lindo puntazo en la muñeca, o sea, en el antebrazo y ahí ya hemos acabado. Pero yo creo que en el Kundefesten, Joaquín Meyer, este hombre pues contaba con hacer las mismas acciones que hacía con una espada a dos manos. O sea, de hecho, muchos de los golpes son los mismos, o sea, tienen los mismos nombres de guardia, los movimientos se contemplan como dentro de un todo, dentro de una escuela. Salvo que mi conocimiento falle, yo creo que ese tratado sería el último de su especie. O sea, porque ya tratados posteriores a 1570, donde se tratase toda la panoplia completa y que una parte de esa panoplia complementase a la otra, o sea, porque en un momento determinado, cuando tú trabajas con dagas, no recuerdo si había acciones específicas de lucha, bueno, pero el caso es que el propio tratado de dagas, la propia parte de dagas ya te incluía acciones de lucha. Y esas acciones de lucha se entendía que las podía hacer con una espada a dos manos. O sea, que realmente se trabajaba con todo. Luego también he traído otro prototipo que encargué a Blanfencer en su momento, que se me cae. Espera un segundo. Que realmente, pues, esto es una espada de pitones. Esto es una espada medieval, ¿no? Pues básicamente tiene las dos bigoteras, dos pitones y por el otro lado no tiene nada. Normalmente, pues bueno, puede tener un pomo discoidal. Aquí, pues, se marcaron un pequeño detalle y me regalaron, pues, así un pomo octogonal que es más pinturoso. Pero lo que estamos hablando esto es de una espada medieval. Las proporciones, el peso y demás son de espada medieval. Pero ya con todos estos aderezos. Esto es una ropera, no es una ropera, porque está claro que no es una espada medieval al uso. Entonces, ¿qué es? Es lo que hemos estado hablando durante toda la conversación. ¿Dónde le ponemos el cascabel al gato para empezar a llamar espada ropera a la espada ropera? ¿No? Y después también yo he estado ya manejando pues esta espada y de hecho a mí pasarle el dedo por aquí me resulta hasta incómodo. Yo la sigo, salvo en ocasiones que sí cambio el agarre,
la sigo usando como una espada medieval con espada y broquel. Y bueno, estos son un poco los dos juguetes con los que trabajamos aquí en la sala. Diego, no hay nadie más por hablar, así que a ti. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro, tanto en el tema de tratados, ¿no? Que ves que los tratados en el medievo lo que te hablan es de un sistema que implica una forma de moverse, una biomecánica común para múltiples armas. Y eso es innegable. Y está hablando del último tratado y ver los anteriores y está, no sé, un ejemplo clarísimo es Fiore, pero hay más. Yo no estoy hipermetido en el mundo medieval, pero sí que los hay. Les he echado un ojo, aunque yo para los nombres soy el infierno desatado. Y el rollo que pasa con una espada medieval o sea, lo que tenemos como una espada medieval y lo que llamaríamos una ropera, o una ropera muy temprana, o una punta y corte, si volvemos al amigo Jones Clemens con With Intent, pues es que es eso, son esas amplias zonas grises. De hecho, por ejemplo, en tardomedievo, en el siglo XIV, hacia finales, ¿no? Yo me compré porque lo vi por ahí y me pareció súper interesante. Solo está en catalán, pero es muy legible. Es el Martí de Riquer. Y el tío cuando habla muchísimo de duelos judiciales. Y en los duelos judiciales estamos hablando de tíos que tienen que llevar las armas iguales, ¿vale? Las espadas con la misma medida y tal. Y en muchos casos portan dos. Una espada y otra, la que llaman estoque. Y ese estoque, pues, ahí ya entramos en una morfología de hoja que, yo qué sé, si entornas mucho los ojos, a lo mejor le llamas punticorte o ropera temprana, porque tiene una morfología. Yo estoy pensando en la hoja, ¿vale? Ahora no, porque no describe la guarnición en sí. Pero estás hablando de una función muy de punta dentro de un contexto con armadura, ojito. O sea, estamos hablando de cacharros especializados para meter puntadas. Pero si vemos las fotos de la última página, Darío, tú la puedes poner aquí, porfi, que es de la última página de espadas, que aparece. Sí, voy. Aparecen unas morfologías de hojas que podríamos, que habríamos llamado, aunque sea de forma incorrecta, de punta y corte militares y tal. Hay alguna que, aunque tiene capacidad de corte, creo que es la tercera de la página, tiene esta punta de... Siempre tiene el nombre de lengua de no sé qué pescado, siempre se me olvida el nombre, soy terrible. Pero que es esta punta hiperaguzada para entrar a través de malla, y además es una hoja relativamente ancha, pero que tiene una nervadura central que mete miedo. O sea, eso es un cacharro para atravesar una chapa. Pero yo lo tengo seguro, es decir, que te permita una cierta capacidad de corte, una buena capacidad de corte o bastante aceptable, si es la tercera, la que mide 1 metro, pesa 1,03, es relativamente ligera, pero tiene una punta pensada para entrar en una cota de malla. Y al mismo tiempo que puedas hacer unos cortes simpáticos. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay muchísimos grises, y creo que en ese sentido se parece bastante a la primera, aunque tenga otra morfología de hoja que es muchísimo más aguzada, que yo creo que un arma tan sumamente triangular está pensada para atravesar una cota, una armadura. La tercera ya es la leche. Y de hecho, no sé en qué documento aparecía, pero había una prohibición, creo que es del siglo XVII, de utilizar espadas, ahí no hablan de roperas, ¿no? Pero hablan espadas con punta de lezna. Y punta de lezna no es esta tercera, ¿vale? Que es un anti-armaduras, es un abrelatas específico, sino la típica punta muy aguzada que yo creo que podría estar hiperespecializada para atravesar alguna protección tipo un coleto de cuero o un coleto textil algo grueso que llevaras, pues, oye, es ropa y al mismo tiempo evita que un asaltante me escabeche, al menos con facilidad por la noche, ¿no? Pues prohíbe ese tipo de punta. Y la ropera que tiene aquí en el arqueológico de Orense, que es una ropera tardía, bastante tardía, con total seguridad, ves la punta
y no es así de aguzada, es más o menos redondeada. Eso no quiere decir que no te vaya a entrar hasta la cocina, pero en el momento en que hay una protección textil, a lo mejor sí que se desvía. Y no sé, digo por hablar ya de temas que influyen ya no tanto en la esgrima como en cómo vemos o dónde podemos categorizar un poco a las espadas. Entonces, esta tercera es que es una cosa criminal, o sea, está hecha para atravesar chapa. O sea, eso tiene un uso claramente militar. Y bueno, La del arqueológico de Orense que dices, yo creo que es parecida a la punta de... no, espera, a lo mejor tengo yo Sí. foto. Que la, No, sí. seguro. Pues yo tengo las fotos de las piezas de cuando las hicimos. Pero a ver si hay alguna en la que se vea la punta, que es el rollo. No, sí, sí, la cosa es que está el PowerPoint ahí pensando. Una punta como esta, yo creo. De ese estilo. Te digo ahora. Eso, Sí, que son como puntas redondeadas, aun siendo una hoja que... Ahí está. De este. Que ahí es. Sí, no tan redondeada como esta, pero sí que no está, no es lo que esperas, no es una punta hiperaguzada ahí a lo loco, ¿no? Que es lo que hablas de ropera y parece que es lo que tiene que ser, ¿no? Sí, que no es como, digamos, esta. O estas. Aquí, espera. Espera que a lo mejor puedo compartir. Sí, espera, déjame ver. Aquí está. Vale, esta es la del arqueológico, ¿vale? Vamos a ver. Es que esta foto está muy bien porque tiene bastante resolución. Entonces la puedo acercar y se ve. Y no es una punta especialmente ahí aguzada. Y aunque lo parezca por el brillo, el nervio no llega hasta la punta, ¿vale? Tiene un nervio central que es esta. Bueno, no la puedo señalar. Se ve aquí la sombra y el claro. Tiene una nervadura central clara, pero hacia la punta, aunque mantiene algo de forma, es bastante plana, ¿vale? Y a ver, estamos hablando de una ropera que es bastante tardía, bueno, tiene una morfología así súper interesante en ese sentido, ¿no? Y bueno, a lo mejor eso puede tener que ver con que además es de marca, mide pero pelado, o sea, las medidas son peladas, porque nos dejaron tomarlas y tal. Y puede ser que fuera una espada para tener como muestra, no, ropera de marca, a ver, ponla al lado de esta que si no te calzo, o que sencillamente la encontraran, porque no, el problema con las piezas del arqueológico, la mayoría, las que ingresaron al museo antes de 1896, creo que fue, si no me equivoco, o 96, 86, no aparecen recogidas. Después las fueron catalogando. Hicieron un catálogo en el que iban anotando las piezas que recogían. Pero son piezas que se recogieron en el siglo XIX a lo largo de la provincia. ¿Vale? Y esas no se sabe ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Que es una lástima. Ya está, no... Si queréis canto o algo, pero ya... Ah, mira, justo iba a decir yo que si no quería nadie hablar, pues Raúl. Yo quiero que cante, es broma. Hay una que tengo aquí, por lo que estoy viendo, está viendo las diferencias, no solamente por la guarnición, sino que le está pasando en la punta para la diferencia. Me parece muy interesante. Pero yo tenía una pregunta aquí guardada de antes, cuando ha intervenido Pedro, y eres que ha salido en la conversación, también en la forma de utilizar las espadas, el que Pacheco iba siempre por los grados de perfil, por la derecha. Y va hacia su derecha trabajando y se ha comparado un poco eso con la forma más simétrica hacia los dos lados que tiene Rada, ¿vale? Que hasta cierto punto, vamos a decir, no le da preferencia a un lado a otro y anda tanto a la izquierda como a la derecha. Yo he observado en el I-33 que tiene tendencia, le mola más la derecha, que es muy anterior a Pacheco. Y se me ha ocurrido preguntarle a Pedro si él ha notado, ya que él se dedica más un poco anterior a las roperas, o justo hasta las roperas tempranas, depende de dónde pongamos esa línea, si él ha notado también que haya una preferencia
hacia caminar por el lado de la derecha, digamos, al estar el contrincante más de cuadrado, intentar atacar lo que es la parte del pecho, que a intentar atacar el otro lado. Bueno, pues sí. La respuesta corta es que sí. Es más, aparte con diferentes armas que son más pesadotas y tal, siempre tienen que salir bueno, no tienen que salir siempre desde el lado dominante, pero la derecha tiene una predominancia. Pero también volvemos un poco a lo que comenté antes, dependiendo del agarre. Yo puedo trabajar también desde el lado izquierdo de manera más segura si puedo usar el contrafilo. O sea, si por el agarre, si cojo con la espada con un agarre de planos y puedo usar el contrafilo, pues sí puedo obtener desde mi lado siniestro una entrada fuerte que pueda cerrar líneas, porque desde mi lado izquierdo yo voy a su lado derecho, que es su lado fuerte. Por lo tanto, tengo que ya tener una presencia de hoja. Pues sí, de hecho, por el lado izquierdo también suelo caminar, pero es cuando ya voy haciendo acciones muy, muy específicas. La mayor parte del juego, yo qué sé, voy a inventarme un porcentaje. El 70% del juego lo hago de base desde la derecha. Es lo que tengo que decir. Gracias, pero me tenía curiosidad porque a mí me llamó la atención que fuese así con el I-33, porque yo le veo muchas analogías y no pienso que el I-33 sea... Para mí es especial en algunas cosas, pero considero que al fin y al cabo me gusta más buscar las cosas comunes a veces que las diferencias, y me llamó mucho esa atención que tuviera esa asimetría. De hecho, yo ¿cuál era? Hanko Dobringer me parece que es, y siempre te recomienda empezar por el lado derecho porque es el lado más fuerte, efectivamente, y que siempre empieces por el lado derecho, salvo que sea zurdo, y entonces deberías empezar por el izquierdo. Y tienen bastante tendencia a ir hacia allá. De hecho, me ha llamado la atención cuando has enseñado la espada simplemente con los dos pitones, sin más protecciones que esa. Esa espada que estábamos diciendo, bueno, ¿esta espada es medieval o es una ropera muy, muy temprana o qué leches es esto? Y si yo avanzase dando cortes principalmente por mi derecha, utilizaría sobre todo ese lado de la espada, con lo cual tendría sentido que las guarniciones empezasen a crecer hacia ese lado. Y por eso se me ha venido a la cabeza. Gracias, Pedro, por la respuesta. Había pedido Damián la palabra. Sí, yo también opino, pero yo creo que es bastante normal. Los diestros se mueven más a la derecha, también para perfilarse en caso de tener la derecha adelantada, y también porque los golpes más potentes siempre van a venir, los tajos y demás van a venir de derecha a izquierda, es decir, es algo común. Entonces es normal que tanto en el I-33 como en el 32-27A va a recomendar, se recomienda y se apunta que los golpes vengan desde la derecha y se mueva a la derecha. Es bastante lógico por la fisonomía del cuerpo y de la espada. Es decir, normalmente, salvo en ciertas ocasiones donde, por ejemplo, sujetamos la espada por nuestro interior y desplazamos hacia la izquierda, normalmente las acciones se dan hacia la derecha, en ese sentido. Entonces, yo lo creo bastante lógico, normal, que los diestros tendamos a movernos hacia derecha. Es no pensar en cada uno de vosotros, no solo en destreza, sino en cualquier arma, ya sea en otras disciplinas o en otras armas, ¿cómo vais a moveros normalmente? ¿Cómo tendéis a moveros circularmente? Normalmente vais a circular hacia la derecha. Es más protección, es más normal en ese sentido. Aparte, solo también citando a Bruce Lee, hay que tener el arma más potente, el arma que más uso vamos a utilizar adelante, nuestra. Entonces, normalmente vamos a tender a realizar las acciones con el perfil derecho adelantado, siendo diestros. Otra cosa si fuéramos zurdos, pero eso es otro cantar.
Había pedido Diego del Pozo la palabra también. ¿Se me oye? No sé si me ve. Sí, Vale. sí se te oye, se te oye y se te ve. Vale, es que como mi internet va un poquito mal aquí en esta planta de la casa. Vale, bueno, gracias a todos y tal. A lo mejor suelto una barra basada, pero respecto a todo lo que estoy escuchando y pensando, se me ocurre, vosotros le hace la pregunta no a nadie en concreto, sino al populacho. ¿Vosotros creéis que de aquí a un futuro, no soy capaz de decir si corto, mediano o largo, se va a ir cerrando aún más el hecho de establecer, vale que los tratados no sean algo estanco y que al fin y al cabo cosas como la destreza pues sea un compendio más que autores concretos y unos construyen sobre otros, que eso lo sabemos todos. Pero el hecho de que tú puedas ver que, oye, voy a hacer un poco de Carranza, voy a hacer Pacheco, voy a hacer algo más temprano y ves y ya estás haciéndolo con armas del 17, por ejemplo, vosotros veis que se vaya cerrando ese camino en el que yo voy a hacer un tratado y voy a hacer con el arma más contemporánea posible a ese tratado. Si vas a hacer ese trato concreto, si vas a hacer una mezcla o lo que veas, pues bueno, esa es la pregunta que lanzo. A ver, bueno, he puesto yo, luego Pedro y luego Diego. Bueno, no sé si se ha puesto mi cámara, da igual. Eso ya existe. Quiero decir, si nos fijamos en cómo trabajan muchas salas, siempre se busca el arma más contemporánea, el tratado. Hay veces que no, y hay, o sea, quiero decir, en general nadie se propone reproducir, por ejemplo, a Achille Marozzo o el I-33 con una ropera del siglo XVII, que es una bestialidad, pero quiero decir, nadie espera que le salga lo que pone en el Tratado de Pacheco con una ropera de taza. Entonces creo que es algo que ya existe y que de forma general cualquiera que haga un estudio serio ya acota eso. Es decir, yo voy a estudiar, por ejemplo, a Pedro de Heredia. Entonces, para estudiar a Pedro de Heredia intento utilizar un arma lo más parecida posible a la de la época. Luego es verdad que pues, si voy a un evento y solo me llevo una ropera de taza, usaré una ropera de taza para hacer Pedro de Heredia. O voy a estudiar Fabris. Si quieres estudiar Fabris, necesitas una ropera como la que comentaba hace poco en la Borda Merlina Óscar Torres. Yo creo que ya está ahí y que viene siendo general. Otra cosa es que de vez en cuando hagamos extrapolaciones de un tratado a otras armas, porque al final pues tampoco tenemos un bolsillo como para comprarnos 70 espadas diferentes. Pero yo creo que es algo que ya está presente en prácticamente todas las salas. De ahí el problema con la identificación un poco con los tratados, claro. Pero bueno, yo creo que sí, que ya está y que podrá ir a más o podrá ir a menos, pero que no va a variar mucho, porque es necesario hacerlo si se quiere hacer un estudio serio de cualquier tratado. Bueno, ahora iría, creo que ha pedido Pedro antes que Diego. Bueno, pues mi respuesta es sí, no y depende. Vamos a ver las tres. Bueno, por un lado, es que esto ya no solamente va con el tema de las roperas. Esto en general en el mundo EMA, llamémoslo así, pues hay mucha gente, es que está la gente que investiga el trabajo de un maestro de una escuela concreta y está la gente que se viste con el trabajo de ese maestro. O sea, no todo el mundo que dice que sigue a Fiore investiga a Fiore. O sea, partiendo de la base, pues que tú ves, pues bueno, que como que hay que ser de un equipo de fútbol, pues yo soy de un maestro. Entonces, gente a lo mejor que trabaja Fiore, pues tú lo ves trabajando técnicas de Fiore con FEDER que no tienen ni las dimensiones ni la morfología adecuadas para comprender el porqué de cierta guardia extrema. Te pongo ese ejemplo porque es como el ejemplo como más sangrante. Luego está el tema económico. Nosotros cuando en los tiempos heroicos, de los que hemos hablado muchas veces al principio, hacíamos lo que sea con lo que podíamos. Ahora no, ahora es que tenemos una cantidad de oferta en el mercado de productos específicos que sería nuestro sueño erótico de hace 12 años.
Hace 12 años pues queríamos algo y no había, y nos tendríamos que conformar con algo que se pareciese. Ahora no, ahora ya también hay otro factor en cuanto en el sí, y es el tema del consumismo en la EMA, puesto que ya hay espadas de moda. O sea, ya van sacando, yo estoy viendo que cada temporada pues sacan la espada de moda, que en ese momento es la que se consume. Y la espada de moda pues tiene que ir asociada al tratado de moda en ese momento, ¿no? Pues entonces por ese lado sí, yo creo que mucha gente, incluso aunque no comprenda muy bien las necesidades de una herramienta concreta para trabajar algo, se deja llevar por la corriente de la espada de moda para trabajar el tratado de moda. Por otro lado, no. Pues el no viene muy claro a que en cuanto hay mucha gente que está cómodo con una espada, puesto que también nosotros estamos hablando de la práctica en sala con unas protecciones controladas. O sea, ahora ya no solamente es que queramos estudiar una escuela, sino que que queramos tirar con esa espada fuera del contexto de nuestra sala. ¿Qué pasa? Yo he visto a gente tirando en Italia ropera con unos Red Dragon. No sé cómo lo hacían. Bueno, y aquí en España hay gente que tira con ropera temprana, vamos a llamarla así, con Red Dragon. Yo lo he probado y soy incapaz. Al final, las armas que tenemos, los simuladores de armas que tenemos hoy, también les pedimos cosas diferentes a los simuladores de armas negras que utilizaban en el pasado. Porque vamos a partir de la base que un arma negra es diferente a un arma blanca. Estamos hablando de morfología de armas blancas, pero en las salas de esgrima no se usaban armas blancas en ese contexto. O sea que es que ahí está el depende. No lo sé. Por un lado, sí tenemos acceso, bastante más acceso a modelos específicos con unas características que nosotros propongamos al armero de turno, al espadero de turno, y por otro lado hay unas convenciones nuevas que nos alejan de ese estudio concreto. Así que depende de la sala, es lo que yo creo. Ha pedido Diego la palabra. Joder, yo iba a decir que sí, pero es que Pedro lo ha dicho todo ya. Es que, claro, te ha puesto todos los posibles ejemplos. Y te voy a decir que en general sí, pero claro, yo estoy en un entorno muy concreto, que es en academia, que estamos precisamente con esto de separar lo que se llama punta y corte, la llamo ropera temprana, muy temprana, de la ropera temprana, que sería Pacheco, de la ropera tardía, que sería para trabajar rada, y que se entiende que son herramientas distintas y que aunque estén dentro del mismo sistema, ¿no? En este caso la destreza, que se trabajan de forma distinta. De hecho, bueno, Darío y yo hicimos asaltos con ropera tardía, uno contra otro además, yo creo que es un buen ejemplo porque así podemos mostrar las sensaciones que nos dieron a los dos. Con ropera tardía, que bueno, que trabajas muy bien, muy fino, con movimientos más cerrados, y con ropera temprana, que bueno, yo estaba cansado y me sacaba el sucio vulgar que llevo dentro, pero que al final estás trabajando de forma distinta, muy distinta o sea, muy distinta. A ver, entendamos, haces destreza, pero la herramienta te condiciona. Entonces yo creo que sí, que al final es impepinable. Pero esto es como todo, también es lo que decía Pedro, después nos encontramos que están haciendo por ahí lo que llamaríamos una punta y corte, ¿vale? Para entendernos todo, hiperligeritas, que a lo mejor son excesivamente ligeras para lo que se está trabajando en una esgrima, pues como puede ser la de Marocho o como puede ser la Meyer, que tiene muchísimo trabajo de corte, ¿no? Pero bueno, es que es eso, depende de la sala, pero al menos planteándolo como en salas que tienen esa vertiente o ese planteamiento historicista, yo creo que sí que se está haciendo. Y ya está. Hasta aquí puedo leer. Bueno, nadie más ha levantado la mano, así que si os parece, cerramos esta charla sobre
que ya llevamos casi 2 horas. No, casi no. 2 horas. Sí. Y las podemos cerrar con la reflexión de que la herramienta condiciona y tenemos que, pues eso, observar las espadas coetáneas y contemporáneas de cada tratado y de cada tiempo y para lo que queramos hacer. Así que si nadie más levanta la manita, que no aparece, paramos la grabación, si os parece, y nos despedimos y nada. Muchas gracias por venir a todos y por participar. Gracias. Pues gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo, venga, hasta luego. Un saludo. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.